Vamos en esta mañana a meditar sobre la palabra de nuestro Dios y que la palabra de nuestro Dios sea la que alimente nuestro espíritu y nos dé ánimo para seguir adelante. Gracias a nuestro hermano Cristóbal por la lectura, y quiero leer únicamente un versículo de esta porción que ya leyó nuestro hermano. Quiero leer el versículo 21. Versículo 21. Dice de esta manera el escritor a los Hebreos: y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Una vez más: y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Aquí vemos al Hijo de Dios en su hogar. Hermanos, hogar es el lugar santísimo, en la misma presencia de Dios. Jesús murió, resucitó y ascendió a la misma presencia de Dios. Ahora mora en la presencia de Dios. Desde el principio, cuando se hizo el tabernáculo, ahí se encontraba la presencia de Dios. Cuando también se hizo en la antigüedad del templo, ahí estaba la presencia de Dios. Ahí Dios habitó, ahí Dios hizo su morada en aquel lugar. Encontramos también que habían personas autorizadas para entrar ante la presencia de Dios. No todos podían entrar ante la presencia de Dios. Dios es omnisciente, Dios es omnipresente, Dios es omnipotente. Y cuando habla de Dios como omnipresente, encontramos que la presencia de Dios, Él puede estar en el lugar que Él quiere estar. Nosotros como hijos de Dios queremos estar morando en la presencia de Dios en la actualidad, aunque estemos en la tierra. Eso es algo muy importante para nosotros. Nosotros como hijos de Dios queremos estar morando, aunque estemos en la tierra, queremos estar morando ante la presencia de Dios. Y de eso es de lo que vamos a hablar en esta mañana. Vamos a titular nuestro tema: morando en la presencia de Dios. Pero hermanos, tenemos que hacernos una pregunta: ¿qué necesitamos para morar en la presencia de Dios aquí en la tierra? Porque esto es de suma importancia. ¿Qué necesito yo como hijo de Dios para morar ante la presencia de Dios? Bueno, lo veremos y daremos 3 respuestas a esta pregunta. Lo primero que necesito yo hacer es acercarme a Dios, dice el versículo 22. Para yo morar ante la presencia de Dios tengo que acercarme a Dios. Luego también, en segundo lugar, para morar ante la presencia de Dios, ¿qué necesito hacer? Necesitamos mantenernos firmes en Cristo, versículo 23. Pero ¿qué más necesitamos hacer para estar en la presencia de Dios? En tercer lugar, congregarnos con la iglesia de su Hijo. Eso es lo que necesitamos hacer para morar en la presencia de Dios. Porque si bien es cierto, ahorita en este tiempo cada quien está en su hogar. Estamos adorando a Dios individualmente, quizás por familia, pero no sabemos si estamos en la presencia de Dios. ¿Por qué? Por lo que vamos a estudiar en esta mañana. Entonces, para yo poder estar morando en la presencia de Dios, hoy que estoy en casa ya, individualmente o por familia adorando a mi Dios, necesito acercarme a Dios. Necesito mantenerme firme en Cristo. Y necesito congregarme con la iglesia de su Hijo. Y así le daremos a este tema en esta mañana. En primer lugar, para morar en la presencia de Dios, ¿qué necesitamos? Dice versículo 22, acerquémonos con corazón sincero. Dijimos que para estar en la presencia de Dios necesitamos acercarnos a Dios. Pero ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo me voy a presentar yo que estoy en mi casa, personalmente o familiarmente? ¿Cómo me voy a presentar ante mi Dios?
Bueno, me tengo que presentar ante Dios con un corazón sincero. Dice ahí la palabra de nuestro Dios, que nos acerquemos con corazón sincero. ¿Cómo será esto? Este es un corazón recto ante los ojos de Dios, hermano. ¿Qué es esto? Este es un hombre que no finge en las cosas que hace ni en las cosas que dice. Ese es un hombre que tiene un corazón recto, un corazón sincero, el que no finge en las cosas que hace o en las cosas que dice. Nosotros estamos adorando a Dios y no estamos fingiendo en lo que estamos haciendo ni en lo que estamos diciendo. Lo estamos haciendo ¿por qué? Porque amamos a Dios sobre todas las cosas. Entonces, para yo poder estar ante la presencia de mi Dios, morando en su presencia, necesito acercarme a Él. ¿Pero cómo? Con un corazón sincero. Y fíjate bien, Dios, nuestro Dios, allá en el primer libro de Samuel, capítulo 16. Vamos al primer libro de Samuel, capítulo 16. Y vamos a hablar de un gran hombre allá en el primer libro de Samuel. Un hombre de Dios, hermano. Capítulo 16, fíjate bien, en el versículo 7 lo que dice la Escritura. Cuando busca, hermanos, nuestro Dios sucesor, hermanos, para que sea el sucesor de Saúl. Hermanos, fíjense bien. Dice, hermanos, ahí, en el primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 7. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. David era un hombre de Dios, y David, siempre que se acercó a Dios, se acercó con un corazón sincero. ¿Sí? En David no había fingimiento. David era un hombre puro. David era un hombre recto. Por eso enfrentó a un gigante y lo derrotó. Por eso nuestro Dios lo llamó un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Por qué? Porque Él vio en David un corazón sincero, un corazón recto. Y eso es lo que demanda nuestro Dios. En primer libro de Samuel, capítulo 13, versículo 14, y Hechos 13, 22, encontramos estas palabras de nuestro Dios. He hallado un hombre conforme a mi corazón, un corazón sincero, hermano. Esto es lo más importante que tiene que haber en nuestra vida, hermano. Si yo quiero morar ante la presencia de mi Dios en este tiempo que estoy adorando individualmente, que lo estoy haciendo familiarmente, necesito acercarme a Dios. ¿Pero cómo? Con un corazón sincero, con un corazón genuino, hermano, con un corazón verdadero delante de mi Dios, porque eso es lo que demanda nuestro Dios. Allá en el Salmo 31, 24, fíjate lo que dice la palabra de nuestro Dios. Palabra, hermanos, de Dios tan hermosa es esta para nosotros. El Salmo 31, 24, fíjate lo que dice la palabra de nuestro Dios. Esforzaos todos vosotros los que esperáis en Jehová, y tome aliento vuestro corazón. Hermanos, es algo muy importante para nuestra vida, que si queremos morar, hermanos, ante la presencia de Dios aquí en la tierra, yo sé que queremos morar ante la presencia de Dios, hermana Rosy, allá en los cielos, pero necesitamos también querer morar ante la presencia de Dios aquí en la tierra. ¿Y cómo lo voy a lograr? ¿Cómo lo voy a alcanzar? Acercándome a Dios con un corazón sincero, con un corazón verdadero, como lo hizo el rey David, hermano. Por eso encontramos escrito por el Espíritu Santo ahí, hermanos, inspirado por el Espíritu Santo, un hombre conforme al corazón de Dios. Y así quiero ser yo, hermano. Y yo quiero que tú seas también una mujer,
un hombre conforme al corazón de Dios. Que cuando nos acerquemos a Dios, Él vea nuestra sinceridad. Él vea que somos genuinos, que somos verdaderos, que venimos ante su presencia humillados delante de su presencia. Queremos, hermanos, morar ante la presencia de Dios. En el Salmo, hermanos, 119, el salmista ya también escribió, hermanos, algo tan importante y tan hermoso. 119, hermanos, versículo 10 al 12. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová. Fíjese como dice el salmista en esta parte tan hermoso. Con todo, fíjate bien, mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová. Cuando tenemos un corazón, hermano, sincero, cuando nosotros acudimos a Dios y hay sinceridad en nuestro corazón y lo hacemos con una rectitud como Él nos lo manda, estaremos ante la presencia de Dios. ¿Cómo lo voy a lograr? ¿Cómo voy a poder llegar ante la presencia de Dios aquí en la tierra? Bueno, en este tiempo en el que estoy, hermanos, quizás allá solo adorando a Dios, quizás con mi esposa únicamente, quizás con mi hija únicamente, ¿cómo voy a estar ante la presencia de Dios? Bueno, lo voy a lograr cuando lo haga con un corazón sincero. Pero fíjate bien qué más sigue diciendo ahí, hermanos, este precioso versículo de Hebreos capítulo 10. Dice ahí en otra partecita del versículo 22, capítulo 10, versículo 22. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Así voy a lograr estar ante la presencia de Dios, hermano. Cuando yo me acerque a Dios también, en plena certidumbre de fe. ¿Cómo será esto, hermano Leo? Bueno, esto es, hermano, fíjate bien, ejercitando nuestra fe, con convicción de que nuestra fe vence todo lo malo que hay en el mundo. Hermanos, algo muy interesante de esto, fíjate bien lo que dice el apóstol Juan, allá en la primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 4. Juan, hermanos, inspirado por el Espíritu Santo. Fíjate bien lo que dice ahí. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Hermana Wendy, ¿cómo voy a estar ante la presencia de Dios? ¿Cómo lo voy a lograr en este tiempo? Bueno, cuando me acerco a Dios, cuando me acerco con un corazón sincero, pero también, hermanos, cuando lo hago en plena certidumbre de fe. Cuando hay una grande convicción en mi vida, que la gente vea que soy un hombre de Dios, que la gente vea que en este tiempo de la pandemia, del virus, yo tengo fe y que mi fe es muy grande, hermanos, y que mi fe puede vencer al mundo, y que mi fe puede vencer esa pandemia, y que mi fe puede lograr muchas cosas en mi vida. Acuérdate de Noé. Hebreos, ahí donde estamos en el capítulo 10, pero versículo 11, fíjate bien, capítulo 11, versículo 6 al 7. Cuando Noé fue advertido por Dios, hermano, Noé, hermano, se preparó, obedeció a Dios, y la fe, hermanos, de Noé venció al mundo antiguo. Aún, hermanos, en esa terrible, hermanos, inundación, aún en ese terrible diluvio, Noé se mantuvo, hermanos, con una fe muy grande. La presencia de Dios estaba en Noé. ¿Cómo va a estar la presencia de Dios en nosotros aquí en la tierra? Cuando, hermanos, nosotros, fíjate bien, hermanos, nos presentemos ante Dios con una plena certidumbre de fe. Que la gente sepa y entienda, y hermanos, y que vea que somos hombres de Dios.
Porque en este tiempo podría, hermanos, nuestra fe debilitarse. Y algunos ya no están en la iglesia. Algunos que se les ha llamado ya ni siquiera contestan el teléfono. ¿Por qué? Porque su fe ya se está terminando. Su fe se está acabando. Y si su fe se ha debilitado, ¿cómo va a estar la presencia de Dios ahí? La presencia de Dios va a estar cuando ¿qué? Tengamos una certidumbre de fe. Cuando estemos afirmados en nuestra fe. Y la necesitamos mucho, hermanos, ahorita, en este tiempo. Acuérdense de esto, es muy importante, hermano. De la presencia de Dios. Fíjate bien, hermano, esto es muy importante. Con una, hermanos, plena certidumbre de fe. Hebreos, hermanos, fíjate bien, 11, 6 al 7. Pero también fíjate bien como dice el escritor a los Hebreos. Ahí mismo, fíjate bien. Dice ahí, en plena certidumbre de fe. Y dice en esta partecita, hermano, fíjate bien, purificados los corazones de mala conciencia. ¿Cómo me voy a acercar a Dios? Bueno, hermanos, con una buena conciencia, ¿sí? Sin sentimiento de culpa, hermano. O sea, cuando yo me acerque a Dios, hermano, tengo que hacerlo, hermanos, con una buena conciencia. Hermanos, sin sentimiento de culpa. Muchos creen, hermanos, que Dios no le ha perdonado todos sus pecados. Cuando sabemos, hermanos, que cuando pasamos por las aguas del bautismo, el Señor nos perdonó todos nuestros pecados. Que ahora somos, ¿qué? Nuevas criaturas. Que ahora hemos nacido de nuevo. Entonces, no podemos, hermanos, presentarnos ante Dios con una mala conciencia. Necesitamos presentarnos a Dios con una buena conciencia, sin sentimiento de culpa. Señor, tú me has perdonado todos mis pecados. Aunque esté adorando aquí yo solo, o con mi esposa, con mi familia, no sentirme culpable, sino sentirme, hermanos, privilegiado, hermanos, y sentirme de la manera mejor. ¿Por qué? Porque el Señor ha perdonado todos mis pecados. Cuando me acerque de esa manera a Dios, voy a estar ante la presencia misma de Dios. Voy a morar ante la presencia de Dios, hermano. ¿Cuánta gente todavía no se siente culpable, hermano? ¿Cuánta gente no vive, hermanos, atormentada, hermanos, sobre los pecados de su vida pasada, cuando el Señor ha borrado todos sus pecados? Fíjate bien como dice la Escritura ahí en el Salmo. El salmista, hermanos, ahí, fíjate bien en el Salmo 103. Fíjate bien, 103 desde el versículo 10 al 12. Fíjate bien, cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Fíjate bien lo que dice ahí, hermanos, el salmista, algo tan hermoso. Cuanto está lejos del oriente, el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. O sea, hermanos, nuestro Dios alejó todos los pecados en el bautismo. Entonces necesitamos acercarnos a Dios, hermano, con una buena conciencia. Pero fíjate bien ahí en Hebreos capítulo, ahí donde estamos, capítulo 10, versículo 22. Dice ahí algo también, hermanos, muy importante. Purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Fíjate bien, estamos hablando en primer lugar, morando ante la presencia de Dios, dijimos. ¿Cómo lo vamos a lograr? Acercándonos a Dios. Dijimos, con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, con una buena conciencia. Pero dice este versículo también que necesitamos acercarnos a Dios, hermano, fíjate bien, con santidad, hermano, para poder morar ante la presencia de Dios. Y esto es, hermanos, un cuerpo dedicado y purificado en una vida limpia. Cuando yo me acerque a Dios para poder morar ante la presencia misma de Dios, donde esté, hermano, allá en la Huasteca si estoy solo, o aquí en la casa si estoy solo,
o si estoy con la familia, o si estoy con algún hermano, para yo poder morar en ese instante ante la presencia de Dios, necesito que en mi vida haya santidad, hermano. Que haya santidad en mi vida. Fíjate lo que dice el apóstol Pablo allá en 2 Corintios capítulo 7. Palabras tan hermosas, hermanos, es esta. 1 Corintios capítulo 7. Fíjate bien lo que dice el apóstol Pablo. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de la carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Así es como yo me tengo que presentar ante mi Dios. ¿Para qué? Hermano Leo, para que la presencia de Dios esté allí. ¿Sí? Para que yo pueda morar ante su presencia. ¿Cómo me voy a presentar ahí? Limpiándome de toda contaminación de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Así es como lo voy a lograr. Y fíjate qué privilegio tan grande lo podemos lograr como hombres de Dios, como hijos de Dios. Porque lo único que tienes que hacer para estar cerca de Dios y morar ante su presencia es presentarte con santidad. Porque eso lo demanda el Señor. Acuérdate lo que dice Hebreos 12:14, hermanos, ahí donde estamos, la palabra de nuestro Dios ahí adelantito. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces necesitamos, hermanos, presentarnos. Acuérdate lo que dijo el apóstol Pablo allá en 1 Corintios, capítulo 1, versículo 1 y 2. Palabras tan hermosas también del apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Necesitamos santidad. Entonces, hermanos, ¿queremos morar ante la presencia misma de Dios aquí en la tierra? Bueno, acerquémonos a Dios. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Así vamos a lograr, hermanos, estar morando ante la presencia de Dios con una buena conciencia y con santidad en nuestra vida. Pero fíjate la segunda pregunta. Vamos a Hebreos capítulo 11, capítulo 10. Vamos a ver el segundo punto. Acuérdense, el primer punto dijimos acercándonos a Dios. Dice el versículo 23, mantengamos firme. ¿Cómo voy a estar morando ante la misma presencia de Dios? Bueno, lo voy a lograr lo vamos a lograr manteniéndonos firmes ante Dios, hermano. Así es como voy a lograr estar morando ante la presencia de Dios. ¿Cómo se logrará, hermanos, esto de mantenerme firme ante Dios? ¿Cómo lo podré yo alcanzar? ¿Cómo podré lograr esto? Bueno, fíjate bien lo que dice ahí el versículo 23. Dice, mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. Lo voy a lograr, hermanos, estando firme, sin fluctuar en nuestra profesión, hermano. Quiero estar viviendo o morando en la tierra ante la presencia de Dios. Bueno, ¿cómo lo voy a lograr? Manteniéndome firme ante Dios. ¿Cómo lo voy a lograr? Fíjate bien, manteniéndome firme sin fluctuar nuestra profesión. ¿Y qué será esto de nuestra profesión? Bueno, nuestra profesión, hermanos, de ser cristianos, de ser hombres de Dios, de predicar el evangelio, de hablar de las buenas nuevas de salvación. Marcos 16, 15 al 16 y Mateo 28, 19 al 20. Nuestra profesión, hermanos, es salvar almas. Y ahorita, hermanos, en este momento hay algo muy importante en nuestra vida. Estamos pasando por momentos de aflicción y de tribulación, hermanos, pero nuestra profesión es predicar el evangelio. Hermanos, y quizás no podemos ir a predicar a otro lugar, hermanos, donde hay mucha gente, o quizás no podemos predicar con palabras, pero
pero podemos predicar con obras. Podemos predicar, hermanos, ayudando a la gente, sirviendo a la gente, quizás no a mucha gente, quizás a una persona, quizás a dos, quizás a tres, pero podemos, hermanos, nosotros lograr eso, sin fluctuar, hermanos, fíjate bien, sin movernos, hermanos, sin dudar de nuestra profesión. ¿Cuántos hermanos ahorita se están debilitando, hermanos, y se les ha olvidado su profesión? ¿Cuántos, hermanos, no están haciendo eso? Acuérdate de lo que dijo el apóstol Pablo acá en 1 Corintios capítulo 9, fíjate bien, versículo 16 al 17. El apóstol Pablo dijo unas palabras tan hermosas que me llegan, hermanos, al corazón. Fíjate bien lo que dijo el apóstol Pablo, 1 Corintios 9, 16 al 17. Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Ay de mí si no anunciar el evangelio. Fíjate lo que dice ahí el apóstol Pablo tan hermoso. Y ay de mí si no anunciar el evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Dice el apóstol Pablo, ¿yo qué? Yo no varío. Yo no tengo dudas en lo que soy, en mi profesión. Y ay de mí si no anunciar el evangelio. Y si lo hago de buena voluntad, gloria tendré. Pero si lo hago de mala voluntad, no tendré gloria. Hermanos, en este tiempo necesitamos demostrarle a la gente, hermanos, quiénes somos y cuál es nuestra profesión. Nuestra profesión es ¿qué? Predicar el evangelio. Hablarle a la gente, buscar a la gente. Y hermanos, a lo mejor no podemos hacerlo personalmente, pero podemos hacerlo a través de una llamada, a través de esto, hermano, del Zoom o de una videollamada. Podemos hacer muchas cosas para Dios. Acuérdate, no solamente predicar, hermanos, con nuestra voz, nuestra boca. Podemos predicar, hermanos, haciendo obras para Dios. Manteniéndonos firmes, hermanos, en nuestra profesión que es salvar almas. Pero fíjate también esto. ¿Por qué necesitamos mantenernos firmes? Hebreos 11, Hebreos capítulo 10, fíjate bien lo que dice ahí, en el versículo, hermanos, 23. Dice ahí, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. O sea, hermanos, quiero que ustedes, hermanos, entiendan, y yo quiero entender, hermanos Zenón, que estamos viviendo momentos difíciles, hermanos, pero fiel es el que prometió. ¿Sí? O sea, Él es fiel. Entonces, por eso, en este momento más que nunca, necesito yo mantenerme firme y agarrarme de la mano poderosa de Dios. ¿Por qué? Porque nuestra profesión es salvar almas, pero también porque fiel es el que ha prometido. Y si Él ha prometido y nos ha llenado de promesas, Él las cumplirá, hermano. Él las llevará a cabo. Él es fiel, hermano. Por eso necesito mantenerme firme. Fíjate bien lo que dice la Escritura en Santiago, hermanos, 1:17, ahí adelantito. Fíjate lo que dice el escritor ahí, hermano, 1:17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él no cambia, hermanos. Él no se muda como yo. Él no dice ahorita sí, mañana no, o no y mañana sí. No, Él no cambia. Él ha dicho que aunque, hermanos, seamos ¿qué? Atribulados, que aunque haya aflicción en nuestra vida, que aunque muramos, Él ha prometido vida eterna y la dará. Por eso necesito mantenerme firme. En Malaquías, hermanos, capítulo 3, versículo 6, dijo, hermanos, nuestro Dios ahí, porque Jehová, o porque yo Jehová
no cambio. ¿Sí? Él ha dicho que lo va a hacer y lo hará. Él dijo que no lo hará y no lo hará. Él no cambia. Números 23, 19, hermanos. Dios no es hombre para que mienta. Nosotros, fíjate bien, Romanos 3, 4, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Yo cambio. Tú puedes cambiar, pero Dios no. Él es fiel, el que prometió. Por eso necesito mantenerme firme en mi vida espiritual. Que nada nos mueva, hermanos, ahorita en este tiempo. Porque, hermanos, ahorita está bien fácil que nos muevan las cosas del mundo, que nos mueva el pecado, que abandonemos nuestra fe. Hermanos, que miremos hacia atrás, que retrocedemos hacia atrás. No, hermanos, necesitamos mantenernos firmes en este momento ante Dios. ¿Por qué? Hermanos, fíjate bien. Porque, hermanos, tenemos una profesión de salvar almas. Porque fiel es el que prometió. Pero fíjate también qué hermoso dice aquí en la escritura de los Hebreos capítulo 10 versículo 23. Dice la profesión de nuestra esperanza. ¿Sabes también por qué tenemos que mantenernos firmes ante Dios? Firmes porque hay una esperanza. Hay una esperanza. Tú miras la pandemia y miras el virus, el coronavirus, y quizás pensemos que se nos ha acabado la esperanza. Pensamos que ya todo ha terminado. ¿Y cuántos nos están quitando la vida, hermano? Y dicen, esto no va a terminar. Y han salido por la puerta falsa. Pero acuérdate, los hijos de Dios, los hombres de Dios tienen una esperanza. Una esperanza maravillosa de parte de nuestro Dios. Hermanos, esta esperanza es maravillosa para nosotros. Fíjate bien lo que dice Primera de Tesalonicenses 4, 13 al 17. Fíjate lo que dice la escritura allá en Primera de Tesalonicenses. Ahí te dice la escritura, hermanos, algo tan importante y tan interesante y tan hermoso. Fíjate bien ahí lo que dice. Fíjate bien, del 13 al 17, vamos a leer ahí, fíjate bien. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no se pongan tristes como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual decimos en estas palabras, por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, los que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos, fíjate bien, en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor, hermano. Tenemos una esperanza. Entonces por eso necesitamos en este tiempo mantenernos firmes, porque nuestra esperanza es grande en los cielos. Queremos, hermanos, morar en la tierra ante la presencia de Dios. Bueno, necesitamos mantenernos firmes en nuestra profesión. Necesitamos mantenernos firmes porque fiel es el que prometió. Pero también necesitamos mantenernos firmes porque tenemos una esperanza tan grande y tan hermosa. Y el Señor lo dijo, acuérdate lo que te dije, hermanos, porque yo Jehová no cambio. Dios no es hombre para que mienta. El Dios es veraz y dijo, todas las promesas que dio, las cumplirá. Fíjate lo que dice en cuanto a la promesa esa, en 1 Corintios 15, 24. Luego al fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Luego al fin, bueno, 1 Corintios 15, 24, cuando entregue el reino al Dios y Padre. Dios ha prometido, ¿qué, hermano? Que Él va a venir por su iglesia. Que en el día del juicio Él vendrá, 1 de Tesalonicenses 4, 13, hermanos, al 17.
Hermanos, Él va a venir en la segunda venida, hermanos, y tomará el reino y lo entregará al Dios y Padre. Acuérdate que Él, ¿qué? No cambia. Acuérdate que Él no miente. Acuérdate que Él es veraz. Y si dijo que si nosotros somos miembros de la iglesia aquí en la tierra, y que si nos acercamos a Él y si nos mantenemos firmes, vamos a estar morando en la presencia de Dios en la tierra, así será por la eternidad. ¿Por qué, hermanos? Porque tenemos una esperanza. Nosotros no somos como los que no tienen esperanza. Ahorita si morimos o viene el Señor, tenemos una esperanza muy grande, hermanos. Por eso dice, debemos mantenernos firmes ante Dios para morar ante la misma presencia de Dios aquí en la tierra. Pero vamos a concluir, hermanos, ahí. Vamos a ir a Hebreos una vez más. Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10. Versículo, hermanos, 25. ¿Sí? No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Estamos viendo el tema, hermanos, morando ante la presencia de Dios aquí en la tierra. ¿Cómo lo vamos a lograr? Dijimos, acercándonos a Dios. ¿Cómo más lo vamos a lograr? Manteniéndonos firmes ante el Señor. Pero también quiero decirte, en tercer lugar, ¿cómo vamos a lograr estar ante la misma presencia de Dios? Congregándonos con la iglesia de su Hijo, versículo 25. Y sabemos, hermanos, que ahorita no podemos congregarnos como iglesia, pero podemos congregarnos, hermanos, por el Zoom, videollamada, por el Facebook o por el WhatsApp. Y ahí están los hermanos. Ahí están conectados. Y hay muchas familias. Y quizás muchos en el Face, en el WhatsApp. Entonces, ¿cómo voy a estar ante la misma presencia de Dios ahorita, en lo que estamos viviendo? Bueno, cuando nosotros, hermanos, nos congreguemos, hermanos, con la iglesia de su Hijo. Porque ahorita estamos congregados con la iglesia de su Hijo por estos medios. Y muchos están congregados quizás no por estos medios, pero están congregados en sus hogares. Están reunidos y ya participaron de la comunión, de los cantos, están adorando a Dios. Acuérdate lo que dijo nuestro Señor Jesucristo, hermanos, algo tan hermoso en Mateo 18:20. Palabras, hermanos, tan hermosas de Jesús. Hermanos, que tienen que fortalecerme en este tiempo que estamos viviendo tan tremendo, en el cual, hermanos, parece que todo se acaba en nuestra vida. Mateo 18:20. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Y aquí está nuestro Dios. Aquí está la presencia de Cristo mismo. En los hogares de nuestros hermanos está la presencia de Cristo mismo. Está la presencia de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Estamos ahorita morando ante la misma presencia de Dios. ¿Cómo lo vamos a lograr? Bueno, lo vamos a lograr estando reunidos en su nombre, reunidos con la iglesia de su Hijo. Por eso todos los hermanos que ahorita no están reunidos, que quizás estén haciendo otra cosa, quizás no se estén congregando ni se estén conectando, la presencia de Dios no está ahí. La presencia de Dios está con aquellos que están congregados en su nombre. Aquí está el Señor, hermano. Aquí mora. Y esto no quiere decir que no nos vamos a enfermar. A lo mejor nos va a dar el coronavirus, a lo mejor no. Pero aquí está Dios. Aquí está Él, hermano. Entonces, hermano, fíjate bien. ¿Para qué reunirnos, hermanos? En nuestros hogares. O por los medios, ¿para qué esto? Bueno, esto es tan sencillo.
para no correr peligro, hermanos, de no adorar en este tiempo. Por eso buscamos este medio. Por eso, hermanos, buscamos el Facebook, el WhatsApp y hermanos, la videollamada. ¿Para qué? Para no correr peligro de desviarnos, de deslizarnos. Hebreos capítulo 2. Porque ¿cuántos no se están deslizando? Y quizás estén dormidos, quizás estén haciendo otra cosa, menos adorando a Dios. Acuérdate que en Juan 4:23, hermanos, dice que nuestro Dios busca ¿qué? Adoradores que le adoren ¿en qué? En espíritu y en verdad. Él los busca. Hermanos, si reuniéndonos por este medio, algunos ya no quieren hacerlo. Ya no quieren hacerlo. Entonces, hermanos, nuestra adoración agrada a Dios. Y necesitamos congregarnos, hermanos, para no correr peligro, hermanos, de que ya no lo hagamos. Y lo tenemos que hacer de una manera correcta, hermanos. Tú lo tienes que hacer en tu casa y yo, como si viniéramos al edificio, como si tendríamos que reunirnos en el local donde nos reunimos. Tenemos que estar presentables, bañados, bien vestidos, bien peinados, bien arreglados. ¿Para qué? Para ofrecerle a mi Dios una adoración. Porque quizás yo cometa el error de estar acostado, de estar sin bañar, de estar sin vestir correctamente y estar oyendo o escuchando o estar en la adoración. Se corre el peligro. Por eso queremos verlos, por eso queremos que nos vean, para hacerlo correctamente, hermano. Por eso, hermanos, necesitamos reunirnos para no correr ese peligro. Pero fíjate bien algo también que dice tan hermoso ahí en la escritura de los Hebreos. Hebreos 11, una vez más, Hebreos 10, 25. Dice ahí, por eso te dice como algunos tienen por costumbre. Pero fíjate bien, sino exhortándonos. Entonces, ¿para qué nos tenemos que reunir? Fíjate bien. Tenemos que reunirnos, hermano Leo, para exhortarnos, para animarnos, eso es. Porque a través de estos medios, hermanos, podemos saber muchas cosas de ti. Tú puedes saber muchas cosas de mí. Podemos saber cuál es tu necesidad o cuál es la mía. Necesitamos exhortarnos, hermanos. Fíjate bien lo que dice ahí en Hebreos 3. Ahí atrásito, Hebreos 3, capítulo 3, versículo 13. Fíjate bien, antes exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Entonces nuestra exhortación, hermanos, tiene que ser cada día. O sea, nuestra animación tiene que ser cada día. Necesitamos estarnos animando continuamente. Por eso necesitamos congregarnos. Por eso necesitamos vernos por este medio. Porque necesitamos cada día animarnos. Fíjate bien cómo dice el pasaje. Claramente lo dice ahí en la escritura de los Hebreos. Antes, fíjate bien, exhortados los unos a los otros cada día. No cada semana. No cada miércoles, no, cada día necesitamos estar animándonos. Acuérdate esto, hermanos, es tan importante en nuestra vida. Y tenemos, hermanos, Hebreos 10, 24. Fíjate bien lo que te dice ahí donde estamos arribita. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Fíjate como dice la escritura de los Hebreos, y considerémonos unos a otros. ¿Y qué? Y exhortémonos unos a otros. Vamos a animarnos, hermanos. ¿Para qué? Para salir adelante. Romanos capítulo 12, versículo de 1 al 2. ¿Para qué? Para presentar a Dios un sacrificio agradable a Él, hermano. Acuérdate que mi sacrificio, ahí, hermanos, en Romanos capítulo 12, mi sacrificio, hermanos, es a Dios.
y debe ser agradable delante de la presencia de Dios. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Por eso necesitamos congregarnos, hermano, en la iglesia de su Hijo o como iglesia por estos medios. ¿Para qué? ¿Para qué? Fíjate bien, para presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo, que es para agradar a nuestro Dios. Que vuestro culto racional sea un culto aceptado delante de la presencia de Dios. Por eso necesitamos congregarnos. Cuando lo hagamos así, vamos a estar ante la misma presencia de Dios. Y Dios nos recompensará, hermano. Acuérdate de, hermanos, 2 Timoteo 4:2, hermanos, y 1 Timoteo 4:13. Hermanos, Pablo, hermanos, le dice a Timoteo, ocúpate en la exhortación. Y le dice también, exhorta con toda paciencia, con todo amor. Pero fíjate bien, ya para terminar, hermanos, ahí en esta partecita, lo que dice del versículo 25, sino exhortándonos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. ¿Para qué tenemos que congregarnos, hermanos? Dijimos, hermanos, para no correr el peligro de no adorar a Dios, para animarnos los unos a los otros exhortándonos, pero también para estar preparados en la segunda venida de Cristo. Es lo que está diciendo el escritor a los hebreos, aunque algunos dicen, hermanos, también que se refiere, hermanos, a la destrucción de Jerusalén en el 70, pero es aplicable también, hermanos, a la segunda venida. Acuérdense que, hermanos, Hebreos se escribió en el 68 y la destrucción fue en el 70. Entonces dice el escritor a los hebreos, anímense los unos a los otros, tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Y si es la destrucción de Jerusalén, hermanos, es semejante a la destrucción, hermanos, de la segunda venida de Cristo, al juicio final. Porque acuérdate, cuando se destruyó, hermanos, Jerusalén, hermanos, hubo, hermanos, una mortandad muy grande. Hubo mucha sangre en aquel lugar, hermano. Hermanos, en la segunda venida de Cristo necesitamos nosotros, hermanos, prepararnos para esa segunda venida. Y pudiéramos preguntarnos en este tiempo, ¿será este el tiempo de la segunda venida? ¿Y cuánta gente dice, hermanos, que las trompetas y que los tornados y que todo lo que está sucediendo, ¿será este tiempo de la segunda venida? ¿Será que el Señor ya quiere manifestarse? ¿Será que Él ya va a venir por segunda vez? Bueno, necesito congregarme y estar en la misma presencia de Dios. ¿Para qué? Para que si el Señor viene, hermanos, gloria a Dios. O si la pandemia o el coronavirus me lleva, gloria a Dios, estoy preparado. Por eso necesito congregarme como Dios lo manda. Fíjate lo que dice el escritor a los hebreos, él mismo, hermanos, ahí en el 9:28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Ojo en esto. Y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvar a su iglesia. ¿Sí? Cristo, hermano, fíjate bien lo que dice el versículo 28. Fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado. ¿Para qué? Para, hermanos, salvar a su iglesia y llevarla a Sión celestial. Hermanos, yo quiero estar preparado para encontrarme con mi Cristo y levantar mi frente cuando esté delante de su presencia. Necesitamos, hermanos, congregarnos por los medios, hacer, hermanos, el gran esfuerzo de hacerlo, porque acuérdate, queremos morar ante la presencia de Dios. Necesitamos, hermanos, congregarnos con la iglesia de su Hijo. Fíjate lo que dice en la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 28. Fíjate lo que dice el apóstol ahí, hermanos, algo tan hermoso. En la primera carta de Juan 2:28.
Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Dice el apóstol, hermanos Juan, hijitos, permaneced en Él, en el Cristo. ¿Para qué? Para que cuando Él se manifieste, no nos alejemos de Él avergonzados. Por eso es la grande necesidad de reunirnos como iglesia. Aunque estemos por el Zoom o por la videollamada o por el Face, hermanos, o por el WhatsApp, hay una grande necesidad. Yo quiero morar en la misma presencia de Dios en la tierra. Necesito congregarme con la iglesia y hacer el gran esfuerzo por estar unidos en este momento. Porque quizás sea los últimos tiempos. Yo quiero estar preparado. Yo quiero que tú estés preparado. ¿Para qué? Para que si el Señor se presenta en este momento o en este tiempo, o quizás seamos sorprendidos por el virus o por el coronavirus, hermanos, y tengamos que partir, estemos ante la presencia de Dios con nuestra frente en alto. Porque estuvimos ante la presencia de Dios en la tierra y estaremos ante la presencia de Dios en el Sion celestial. Hermanos, voy a terminar con este pasaje de Hechos capítulo 17 versículo 26. Aquí vamos a terminar, hermanos, dándole la honra y la gloria a Dios. Fíjate bien lo que dice Hechos 17, 26 al 27. Y de una sangre ha hecho todo linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Dice hermana Wendy que Dios hizo al hombre y lo puso en esta tierra para que la habitara, y le puso límites a su vida. O sea que Él tiene el control de nuestra vida. Él sabe el tiempo que vamos a estar habitando esta tierra. Él le puso límites a los tiempos de su habitación del hombre en la tierra. Pero esto fue con un propósito. ¿Por qué crees que sucede esto del coronavirus? ¿Por qué crees que sucede todo lo que está pasando? De los tornados, de las tolvaneras y todo lo que está sucediendo. Dice aquí, para que busquen a Dios. Porque Dios está cerca y Dios lo podemos encontrar. Para que moren ante la presencia de Dios. Porque Dios está ahí. Lo que Dios pide que nos congreguemos para estar en su misma presencia. Gloria a Dios, hermano. Dios tan hermoso. Él le puso límite a su vida, hermano Leonardo, y a mi vida. Pero dice, busca a Dios. Hermanos, hemos visto el tema, como te lo dije, morando en la presencia de Dios, hermano, en la tierra. Dijimos, ¿qué necesitamos para morar ante la presencia de Dios en la tierra? Dijimos, en primer lugar, necesitamos acercarnos a Dios. ¿Qué más dijimos? Necesitamos ¿qué? Mantenernos firmes en Cristo. ¿Qué más? Necesitamos congregarnos con la iglesia. Bueno, lo estamos haciendo, gloria a Dios. Pero como conclusión, hermano, ¿por qué este tema? ¿Por qué esta lección? Bueno, porque Dios tiene un propósito. Y el propósito lo vamos a encerrar en estas palabritas que dimos al principio. O en el primer punto. Acerquémonos a Dios con un corazón sincero. Esto es, hermanos, un corazón recto delante de la presencia de Dios. ¿Cómo más? Hermanos, en plena certidumbre de fe. Que nuestra fe, los demás la vean en este tiempo. Hermanos, ¿cómo más? Con una buena conciencia.
Hermanos, sin un sentimiento de culpa en nuestra vida. ¿Cómo más, hermanos? Con santidad. Y así estaremos morando ante la misma presencia de Dios. Ahora, ¿nos hemos acercado a Dios sin tener esto en nuestra vida? Es de preocuparnos. Es el momento de reflexionar. Si quieres que oremos por ti, pásale. Allí donde estés, si quieres que se ore por ti, quieres restaurarte, quieres bautizarte, ahí hay quien lo pueda hacer. Necesitas únicamente acercarte a Dios para morar en su misma presencia. Dios me los bendiga, hermanos, y ojalá nos ayude esta meditación en este tiempo tan importante, hermanos, que es en nuestra vida. Dios los bendiga y gracias por su atención.